el 13, 14, 15, 21, 22. Ahí tiene algunos información de esos cromosomas, ¿no? Y obviamente con genes de ARN ribosomal y ARN polimerasa y de factores de transcripción, ¿no? Que obviamente van a ayudar a la formación de lo que es el ARN ribosomal en este caso, ¿no? Pero también hay una parte fibrosa en la que contiene genes ribosómicos en proceso de transcripción activa y grandes cantidades de ARN ribosomal. ¿Por qué? Porque obviamente dirán ustedes, bueno, ¿y por qué tanto ARN ribosomal? Sí, y refiriéndose a todo esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que ahí, en lo que es el nucleolo, pues se da la síntesis, se da la formación de los ARN ribosomales, ¿no? Entonces ahí eso es un fundamental, por eso hay una gran cantidad de esos genes ribosómicos dentro de lo que es el nucleolo, ¿no? Pero también hay una parte granulosa en la cual pues se ensamblan subunidades ribosómicas en maduración, ¿no? Y vaya la redundancia, ¿no? Y sigue otra vez con las subunidades ribosómicas, ¿no? Toda esa zona del nucleolo lo que hace es, en esta forma, sintetizar, formar, crear todos los ribosomas dentro de lo que es la célula, ¿no? También tenemos una matriz nucleolar, que es una red de fibras activas en la organización nuclear, ¿no? Y esa matriz nuclear lo que hace nada más es mantener la forma de lo que es el nucleolo, aunque no tenga una membrana en sí, lo que es el nucleolo, tiene una red de fibras ahí, se supone que son red de fibras intermedias también, y que eso organiza completamente lo que es el nucleolo, ¿no? Entonces, esas 4 áreas se han descrito últimamente, a pesar, como les digo, que pues se ha investigado a fondo, mucho más a fondo en relación a lo que es el nucleolo, y tiene poco, hace como unos 10, 15 años más o menos, se ha identificado esta zona, ¿no? Si ustedes ven el esquema, podemos darnos cuenta que en la parte del 1, pues viene siendo lo que es la parte fibrilar, tenemos la parte granular, que está un poquito más al interior, y la parte fibrosa, pues que tiene que ver más al centro, ¿no? Entonces vamos a ver otra imagen. Si ustedes ven aquí, vemos, déjenme rayarlo un poquito para que lo entiendan mucho mejor, ¿sí? Aquí vemos una zona, ¿sí? Más oscura, y estamos diciendo que es mucho más densa, ¿sí? Y acá tenemos otra zona, en el interior de ella tenemos otra zona mucho más clara, ¿sí? Mucho más clara, ¿sí? Y acá, toda esta zona, pues tenemos otra zona que es la fibrilar, ¿no? La zona fibrilar, que muchos también consideran que más que nada es la zona de matriz, ¿sí? Y esa es la forma como se organiza lo que es el nucleolo, ¿no? Acá tenemos algo interesante que viene siendo, ayer lo comentamos, ¿sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Cuerpo de Barr. Es el cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr, ¿no? Esa es este cuerpecito, este pequeño cuerpo, o este pequeño, pues muchos también le llaman nucleolo, ¿no? En esta parte, ¿no? Y bueno, ahí lo que es el nucleolo, entendamos que la función de ellos es prácticamente sintetizar todos los ribosomas, todos los ARN ribosomales. Esa es la clave. Ese es el punto clave que entendemos en la parte de lo que es el nucleolo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue lo que es el ciclo celular. Cuando hablamos del ciclo celular, pues nos referimos a lo que es la mitosis y a lo que es la meiosis, ¿no? Entonces, pues vamos hablando un poquito en relación a ello. Yo creo que ya han visto un poco en relación a lo que es la mitosis y en lo que es la meiosis. Quiero pensar que en la secundaria, ¿sí? Y bachillerato, pues han llevado esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos hablando de ese ciclo celular, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo el ciclo celular? Bueno, es una serie de fenómenos dentro de la célula que la prepara para dividirse en 2 células hijas. Se divide en 2 fenómenos, ¿sí? El ciclo celular, en 2 fenómenos mayores. Uno que es la interfase, ¿sí? Y 2 que es la mitosis, ¿sí? La mitosis es un periodo corto durante el cual pues, la célula divide su núcleo de citoplasma y da lugar a 2 células hijas, ¿sí? La mitosis dura entre 1 a 2 horas más o menos, pero la interfase es un periodo mucho más prolongado, ¿no? En la que la célula pues, va a aumentar su tamaño, contenido y también la replicación de su material genético, ¿no?
Entonces, la interfase podrá hasta 24 horas, ¿sí? O hasta un poquito más, o un poquito menos, ¿no? Entre 20 y 30 horas dura lo que es la interfase, ¿no? Entonces, el ciclo celular, pues se inicia, fíjese muy bien, el ciclo celular se inicia al concluir la etapa de telofase en la mitosis, después de la cual la célula entra en la interfase, que se subdivide en 3 fases. Es decir, si una célula sufrió ya la mitosis, es decir, termina lo que es telofase, inmediatamente esas células, ¿sí? que ya se crearon, de nueva cuenta empiecen a sufrir inmediatamente lo que es la interfase. ¿Para qué? La interfase es una preparación para que de nueva cuenta sufra mitosis. Entonces, la interfase se subdivide en 3 fases: fase G1, fase S y fase G2. ¿Sí? Entonces, hay que ver a qué o en qué consiste la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿no? Si ven aquí la imagen, pues se van a dar cuenta de que, pues, en este caso, ¿sí? Una vez que termine lo que es la mitosis, pues obviamente continúa con la fase G1 para posteriormente pasar a la fase S y posteriormente pasar a la fase G2, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa en la fase G1? Fíjense muy bien, en la fase G1 es un periodo de crecimiento celular. Recuerden que es un periodo de crecimiento celular. ¿Por qué? Porque va a haber síntesis de ARN y va a haber preparación de otros fenómenos para la mitosis siguiente. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues va a haber una gran cantidad de proteínas reguladoras esenciales que van a ser útiles para la replicación del ADN, pero también enzimas necesarias para llevar a cabo estas actividades de síntesis. Ahora, algo interesante de la fase G1 es que muchos no lo consideran como una fase, porque en sí no es una fase, pero más sin embargo, muchos dicen que sí. A lo que voy es que, por ejemplo, esta célula que ven aquí, pues ya está saliendo a la fase G1. Y en la fase G1, en todas las fases, llámese fase G1, fase S, fase G2, hay puntos de control en la cual te indican, oye, tienes todas las condiciones necesarias, tienes todo el entorno adecuado para pasar a la siguiente fase S. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la fase G1 dice, bueno, continúa S, es decir, continúa la siguiente fase, descanso, o sea, entra una etapa de descanso o entra en fase G0. Si tú entras, esta célula, si esta célula entra a la fase G0, híjole, pues hasta ahí llegó, ¿no? Porque esta fase G0 es una fase outside, le llaman también, fuera de lugar. Es decir, se estaciona en esta parte y no sale, ¿sí? No sale. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues no va a tener oportunidad de replicarse ese tipo de célula. Esto es lo que ocurre con las neuronas, jóvenes, ¿sí? Esto es lo que pasa con las neuronas. Las neuronas pueden pasar en esa fase 60 años, 50, 60 años. Por eso la mayoría de las neuronas, ¿qué pasa? Pues obviamente llegan a esa fase, ¿sí? A la fase G1, pero se meten a la fase G0 y es algo que no se entiende hasta el momento, el por qué las neuronas toman esa decisión de salir, de meterse a esa zona. Muchas de ellas pueden salir, ¿sí? Y pueden sufrir mitosis, pero la gran mayoría no. Es por eso que a los 50, 60 años, 70 años, nosotros ya empezamos a tener, mala memoria, ¿sí? Ya nos hacemos, en cierta forma, más lentos en ciertas acciones. ¿Por qué? Porque las neuronas normalmente, pues, están desgastando, se están muriendo 1000 a 1500 neuronas por día. Imagínense, ¿sí? De 1000 a 1500 neuronas por día. Así como se les cae el cabello, ¿sí? A todos nosotros diariamente, así se nos mueren una gran cantidad de neuronas. Y súmele a que muchas neuronas, por la gran mayoría de las neuronas, pues obviamente entran en esa zona, pues no tiene posibilidad de sufrir mitosis, ¿no? Si sufriera mitosis, pues qué chulada, ¿no? O sea, fuéramos súper inteligentes, hubiera neuronas constantes todo el tiempo, más sin embargo, ahí está el problema, ¿no? Y con lo que es las neuronas en este sentido, ¿no? No estamos diciendo que todas las células pueden entrar en fase G0, no. Sí, se supone que las que se han descrito hasta el momento son estas, las que se entran en fase G0,
Y es por eso que no hay divisiones mitóticas dentro de lo que es las neuronas, ¿no? No hay reproducción de células neuronales, ¿no? Entonces, durante esta fase, llámese fase G1, pues también se restablecen los nucleolos, se empieza a duplicar por sí mismos los centriolos. ¿Qué pasa? Bueno, el punto de control de daño del ADN en G1 verifica la integridad del ADN recién duplicado, ¿no? Recién replicado, ¿no? Si, por ejemplo, el ADN presenta algún daño irreparable, entonces el punto de control de daño del ADN en G1 va a detectar niveles altos de proteína supresora de tumores P53 y no permite que la célula ingrese a la fase S, ¿sí? Después, las células sufren una muerte celular programada. Es decir, si la célula, ese punto de control, detecta que tiene daño y que no se puede reparar, en este caso lo que es el ADN, pues lo que hace es que, pues no, mejor no te paso a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque posiblemente te vas a replicar el ADN y por lo tanto, pues te vas a replicar con este daño y puedes ocasionar células ahí tumorales, ¿no? Entonces, mejor apoptosis, ¿no? Para que te señale como una muerte celular programada, ¿no? ¿Qué ocurre en la fase S? ¿Sí? El inicio de la síntesis en la fase S es el inicio de la fase de la síntesis de ADN, ¿sí? Suele durar entre 7 a 10 horas, a diferencia de la fase G1, puede durar entre 3 hasta 6 horas. Esta dura 7 a 10 horas. Es la que dura un poquito más. ¿Por qué? Porque ahí pues obtienen todas las nucleoproteínas indispensables, incluidas las histonas. También pues se da la duplicación cromosómica y todo esto se inicia en diferentes sitios que se llaman replicones a lo largo de toda la cadena del ADN cromosómico, ¿no? Bueno, con lo cual, pues obviamente se forma el material de la cromatina. Las células en este momento contienen el doble de complemento normal. ¿Por qué? Porque se duplicó. Imagínense, no es para que sea una idea, ¿no? Si tenemos 46 cromosomas en una célula, en este momento tiene 92 cromosomas. ¿Por qué? Tienen que tener el doble de complementos. ¿Para qué? Para la hora que ocurra división de mitóticas, sí, pues obviamente el resultado sea una célula idéntica en este caso, ¿no? O sea, dos células, ¿sí? Con, en este caso, como una célula diploide, ¿no? ¿Qué ocurre en la fase S también? Bueno, pues la presencia del punto de control del daño del ADN en S, pues también monitorea la calidad de la replicación, si hubo una buena replicación, si se replicó muy bien la célula, bueno, pues entonces, pues continúa a la siguiente fase, ¿no? Que es la fase G2, ¿no? Ahora, las células autosómicas contienen la cantidad diploide de 2N, ¿sí? De ADN en la fase de síntesis del ciclo celular. Se duplica a 4N la cantidad de ADN en la preparación para la división celular. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Que en vez de tener 46, tiene 92, ¿sí? En este caso, cromosomas, ¿no? Esto es en preparación para la síntesis, en este caso para la mitosis siguiente, ¿no? ¿Qué pasa en la fase G2? ¿Sí? La fase G2 dura una hora, y dura una hora porque la fase G2 es como una continuación, ¿sí? De un control, ¿sí? De lo que ocurrió en la fase S. Por eso es el periodo entre el final de la síntesis de ADN y el inicio de la mitosis. La célula examina su ADN duplicado en preparación para la mitosis. Se sintetiza una gran cantidad de ARN y las proteínas especiales para la división celular. Se almacena la energía para mitosis. Se sintetiza tubulina para el ensamble de microtúbulos necesarios para la mitosis. Se analiza la replicación del ADN para detectar posibles errores y se corrige cualquiera de estos últimos, ¿no? Si en un momento dado, pues hay algún error dentro de lo que ocurrió en la replicación, ¿no? Ahora, dos puntos de control verifican la calidad del ADN. El punto de control del daño del ADN en G2, ¿sí? Y el punto de control del ADN no duplicado. Estos últimos puntos de control evitan la progresión de la célula hacia la fase M, es decir, la fase mitosis, antes de completarse la síntesis de ADN, ¿no? En cada fase hay un control. Lo mismo ocurre con la mitosis. La mitosis también hay un punto de control. ¿Para qué? Para que pase a la siguiente, a lo que es la interfase, ¿no? Si ustedes ven aquí, en esta imagen, pues, ¿qué dice? Bueno, en la mitosis, pues termino lo que es telofase,
hay un punto de control en el que te dice, bueno, la célula está en buenas condiciones, el entorno está adecuado, los cromosomas están alineados en el uso, está todo perfecto, ok, paso a la fase G1, ¿no? ¿Sí? En la fase G1, que es un crecimiento de célula, ¿sí? Por eso dice que la célula es bastante grande, es favorable a las condiciones, tengo todos los elementos, pues vámonos. Continúa la siguiente fase S, ¿no? Lo mismo ocurre con un punto de control ahí, lo mismo ocurre con la fase G2, ¿sí? Y lo mismo ocurre con mitosis, ¿no? Todos tienen un punto de control en la cual pues nos dice que la célula está en buenas condiciones para poder realizar la función que le compete, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes ven aquí, se van a dar cuenta de que efectivamente, vemos que en la fase G1 puede durar entre 8 y 10 horas, ¿sí? En la fase S de 6 a 8 horas, en la fase G2 de 4 a 6 horas, ¿no? Es un promedio más o menos. Hay algunos dicen que dura mucho más la fase S, otros dicen que dura más la fase G1, pero bueno, la mitosis y lo que es la citocinesis dura 1 hora a 2 horas, ¿no? Ese es el promedio. Normalmente se ocupa para todo lo que es el ciclo, alrededor de unas 25 horas más o menos, 30 horas, para que se complete todo el ciclo celular, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, una vez que la célula pues ya se haya replicado, ¿sí? Haya replicado su material de ADN, porque es la parte fundamental que ocurre en la interfase, duplicar, replicar su ADN, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pasa a la siguiente fase, que es la mitosis, ¿sí? ¿Y qué viene siendo la mitosis? ¿Sí? La mitosis viene siendo, déjenme darle en clic aquí porque, ok, como que se me trabó un poquito. La mitosis pues viene siendo un proceso de división celular que tiene como consecuencia la formación de dos células hijas idénticas. Cuando hablamos de mitosis es duplicación, cuando hablamos de meiosis es reducción. Entonces, la mitosis se inicia cuando termina la fase G2, ¿sí? Y por consiguiente, pues termina y completa lo que es el ciclo celular, ¿no? Ahora, el proceso de mitosis, pues ya sabemos que se divide en 4 etapas distintas, ¿no? En 4 divisiones. Lo que es profase, lo que es metafase, lo que es anafase y lo que es telofase, ¿no? Entonces, esas son las fases que vamos a ver en este sentido, ¿no? Bueno, ahí está una imagen de la interfase, de nueva cuenta, de cómo se encuentra la célula en este momento, ¿no? Ya también los centriolos ya están duplicados y por lo tanto ya están todas las condiciones para que pueda esta célula iniciar lo que es la mitosis, ¿no? Aquí vemos una imagen mucho mejor, con fluorescencia, ¿sí? Cómo se ve la célula en lo que es la interfase, ¿no? ¿Qué pasa en la profase? Bueno, la profase, el núcleo pues ha desaparecido. Si vemos aquí, vemos nada más lo que es el nucleolo, perdón, ha desaparecido. Aquí vemos muchos filamentos de cromatina nada más. La cromatina se condensa y aparecen unos filamentos gruesos que van a dar origen a los cromosomas. De hecho, los cromosomas se originan al final, al finalizar lo que es la profase, el inicio de la metafase, más o menos, ahí. La envoltura nuclear pues va desapareciendo. Los centriolos se dividen y aparece el uso acromático, ¿no? Lo que es para que ocurra lo que es la división, ¿no? Si vemos la imagen en un microscopio, así lo vemos. Así vemos la célula y vemos que esta célula está, si vemos así puros filamentos, filamentos gruesos, ¿sí? Como pequeños bastones, estamos diciendo que es en la etapa de profase, ¿sí? Y así se ve en la microscopía electrónica, perdón, en una microscopía de fluorescencia, ¿sí? Se ve, obviamente se ve mucho mejor, ¿sí? Por el campo oscuro, por los primers, en este caso por los colorantes, que te da una coloración ahí medio fosforescente, ¿no? Pero aquí tenemos todo lo que es la célula y tenemos lo que es el núcleo como tal, ¿no? ¿Qué ocurre en metafase? Bueno, pues sabemos perfectamente que en metafase los cromosomas metafísicos ya están constituidos y se ordenan en el plano medio de lo que es la célula. Obviamente el uso cromático también ya está formado, ¿sí? Y bueno, las únicas formas de ver cromosomas jóvenes es en metafase, ¿sí? Es la única forma de ver cromosomas. Las muestras que yo les he puesto, por ejemplo, imágenes de cromosomas cuando hacen el cariotipo, son cromosomas metafísicos, es decir,
Los cromosomas no se ven en profase, no se ven en anafase, no se ven en telofase, solamente se ven en lo que es la etapa de metafase, ¿no? Y si lo vemos en el microscopio, así se ve este tipo de célula, ¿no? Con los cromosomas alineados en el plano medio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue también lo que es la anafase, pero antes vemos aquí con la microscopía de fluorescencia cómo se observa, ¿sí? Los cromosomas. Los cromosomas son de color azul. Este es el uso, ¿sí? Acromático, lo que es lo verde, ¿sí? Las fibras, en este caso, de microtúbulos, ¿sí? Y bueno, pues vemos bien definida también la célula en forma de color rojo, ¿no? Lo que es el citoplasma como tal, ¿no? ¿Qué ocurre en la fase? Bueno, pues en la fase, la cromátide se separan a polos opuestos de la célula, arrastradas, en este caso, que salen de los cinetócoros, que interaccionan con los del uso acromático, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya va a ocurrir la división, ya va a ocurrir una división ahí dentro de la célula, ¿sí? Si lo vemos acá en el microscopio, se vería así, en esta forma, aquí abajito, se vería con los cromosomas ya en cada posición, en cada lado, ¿sí? Así se observa. Aquí vemos otra célula, miren, aquí un ladito. Esta célula está en profase todavía, ¿sí? Está en profase, no ha ocurrido en esta célula todavía en lo que es la metafase, ¿sí? Aquí está en profase, ¿no? Así se ve este tipo de célula, la cromatida muy, muy dispersa, muy condensada, ¿no? En esta parte. Así se ve en la microscopía de fluorescencia, ¿ven? Vean también los cromosomas, vean, aquí se va a posicionar el núcleo, igual acá, también se está preparando aquí para que ocurra lo que es la telofase, ¿no? Para lo que es la citocinesis, ¿no? Si lo vemos acá en un campo oscuro, pues vean, ¿sí? Cómo se está dividiendo, en este caso, los cromosomas en una fase, ¿no? Y en telofase, fíjense muy bien, en telofase, pues de nueva cuenta los cromosomas empiezan pues a desmenuzar, la cromatina se observa dispersa, la envoltura nuclear se reconstruye a partir del retículo plasmático rugoso, las células se dividen en dos y reaparece lo que es el nucleolo, ¿no? Entonces ya también ocurre lo que es la citocinesis. Si lo vemos acá en el microscopio óptico, así se ve, pues ya con su paquete genético en cada lado, en polos opuestos. ¿Para qué? Listo para que ocurra lo que es la citocinesis, ¿no? ¿Sí? Ahí está, miren, vean, ¿sí? Cómo ocurre todo este evento dentro de la telofase, ¿no? La mejor forma de estudiar mitosis, jóvenes, la verdad, es en raíz de cebolla. No sé si algunos de ustedes en la preparatoria les mostraron esta práctica o hicieron esta práctica, la verdad es muy sencilla. Y ahí podemos distinguir, en una raíz de cebolla podemos distinguir las diferentes fases de la mitosis, ¿no? Podemos ver aquí que tenemos la profase, vean, es la profase, esta es interfase, ¿sí? Esta es interfase, está mucho más grande, esta es profase, ¿sí? Y bueno, vemos la metafase porque vemos que están los cromosomas alineados en el plano medio de la célula, ¿sí? La anafase porque ya está ocurriendo la división, en este caso, de los cromosomas, y en la telofase porque la célula pues ya se ve un poquito más dividida, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, esto es metafase, esto es también lo que es un poquito en relación a lo que es la profase, esta es interfase, está muy grande la célula esta, ¿sí? Y bueno, ahí se observa todos los cromosomas como tal, ¿no? Las diferentes divisiones, ¿no? Ahí se ven, de nueva cuenta, ¿sí? En este caso, división de lo que es el citoplasma, el citocinesis, ¿sí? Porque también se divide el citoplasma, ¿para qué? Pues para originar las dos células hijas idénticas, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la animación de una mitosis, cómo se ve, ¿sí? En pocas palabras, por ahí tengo el video, les voy a mandar ahorita un video con Michelle, para que puedan ustedes, pues, verlo, dura como 20 minutos el video, ¿sí? Está muy interesante, pero la verdad, está cortito, pero está muy interesante, ¿sí? Y van a recordar un poquito en relación a esto, ¿no? A lo que es la mitosis y a lo que es la meiosis, ¿no? ¿Sí? Esto es metafase, ¿sí? Esto es anafase, ¿sí? Y esto ya es telofase, ¿no? ¿Sí? Lo que es esto ya es la citocinesis. ¿Y qué sigue?
Bueno, pues sigue lo que es la meiosis, ¿sí? Me voy un poquito rapidito para alcanzar a terminar. La meiosis es una reducción, nada más se dan células sexuales, ¿sí? No se dan células somáticas, solamente en células sexuales se da la meiosis. Entonces estamos diciendo que esto pues ocurre en los testículos y en las mujeres pues en los ovarios, ¿no? ¿Sí? Esto ocurre con la meiosis, ¿para qué? Pues para originar células haploides. Cuando hablamos de células haploides, nos referimos con la mitad de la carga genética, ¿no? Si una célula somática tiene, en este caso, 46, pues un espermatozoide va a tener 23. ¿Y esto para qué? Bueno, lo mismo va a ocurrir con el óvulo, en este caso, que va a tener un complemento, una carga N, ¿sí? Una carga haploide. ¿Por qué? Porque al momento de la fecundación, ¿sí? Al momento de la fecundación, pues obviamente se va a formar un cigoto como célula diploide, ¿no? Entonces, si no ocurriera la meiosis, imagínense, un espermatozoide con 46 cromosomas y un óvulo con 46 cromosomas, pues imagínense, ¿no? Te daría una célula, un cigoto con 92 cromosomas. Fue una tetraploidía, que puede ocurrir, ¿sí? Sería una tetraploidía y eso es inviable, eso se aborta automáticamente, ¿no? Por eso tienen que seguir este patrón. ¿Para qué? Pues para que pues tengamos hijos sanos sin ninguna anomalía como tal, ¿no? Entonces, la meiosis es un tipo de división especial celular que tienen como resultado por la formación de gametos, ¿sí? Que son las células sexuales, ¿sí? En este caso masculinas y femeninas, ¿no? Es decir, cuyo número de cromosomas se reduce el diploide al haploide, ¿sí? Y bueno, la meiosis se divide en dos fenómenos separados. Aquí hay meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 es una división reduccional, ¿sí? En la cual pues te origina células haploides ya, pero con dos cromátides, ¿no? Y la meiosis 2 es una división ecuatorial, es lo mismo que la mitosis, ¿sí? Pero es la meiosis 2, ¿no? Ahora bien, dentro de la meiosis, pues también ocurre interfase, pero ocurre interfase antes de entrar a la meiosis 1, ¿sí? Ya no ocurre interfase en la meiosis 2, nada más interfase antes de la meiosis 1, ¿no? Y la interfase es lo mismo, ¿sí? Con lo que acabamos de comentar. Por eso en la meiosis se originan 4 células, ¿sí? Más sin embargo, en la mitosis se originan 2 células con una carga diploide. Aquí encontramos 4 células con una carga haploide. Entonces, si vemos qué ocurre en la meiosis, podemos decir que en la división meiótica 1, pues hay diferentes fases, en este caso lo mismo, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en la meiosis 2, ¿sí? Pues hay profase 2, metafase 2, telofase 2, anafase 2, perdón, y telofase 2, ¿no? Dentro de la profase 1, pues hay unas subdivisiones, que es lectoteno, cigoteno, pactoteno, diploteno y lo que es la diecinesis como tal, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre en la profase 1? En la profase 1 es una fase extendida en la cual se observan el apareamiento de cromosomas homólogos, es decir, la sinasis y la recombinación del material genético de cromosomas homólogos. Cuando hablamos de cromosomas homólogos, me refiero a cromosomas idénticos, en este caso, ¿no? Iguales, ¿sí? ¿Saben qué es el crossing over? ¿O saben qué es la recombinación genética? ¿No saben qué es el crossing over? ¿O la recombinación? Sí, el crossing over lo que hace es que los cromosomas se apareen, ¿sí? Cromosomas homólogos se apareen, es decir, intercambien información, intercambien material. Esta es la clave de la meiosis, jóvenes. Esta es la clave de que todos nosotros seamos distintos, ¿sí? Si hay, póngale un ejemplo de 6 millones o 6 mil millones de habitantes en el mundo, no sé cuántos millones habrá, no recuerdo ahorita, pero son millones de habitantes y todos somos distintos y somos distintos por este proceso, lo que es la meiosis. Si, por ejemplo, aquí alguno de ustedes, por ejemplo, Daniela tuviera hijos con Lynn, ¿sí? Pues obviamente pues van a tener características similares, ¿sí? Físicas de Lynn y características similares a Daniela. ¿eh?
por este crossing over, por esta recombinación del material genético de cromosomas homólogos, ¿sí? Es el entrecruzamiento, también le llaman, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hace que ellos tengan hijos únicos, ¿sí? Distintos, a que nadie tiene esa información, pero que tiene una parte de información de Daniela y una parte de información de lo que es Lynn, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de lo que es la meiosis, ¿no? Ahora bien, dentro de la profase, pues se subdivide en lo que es lectoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre en el lectoteno? ¿Sí? En el lectoteno, pues las dos cromátides están estrechamente unidas, ¿sí? Acuérdense que son dos cromátides, dos bracitos, ¿sí? Dos filamentos, ¿sí? Los cromosomas unidos están unidos a la envoltura nuclear. Si ustedes ven aquí, están unidos por unas placas de unión, en este caso, ¿sí? Dentro de la envoltura nuclear, ¿no? En el cigoteno, la sinapsis de los cromosomas homólogos se da a través del complejo sinactonémico, un complejo sinactonémico que vamos a ver aquí en un punto, ¿sí? En el cual pues se va a dar lo que es el entrecruzamiento, ¿no? En el paquiteno es donde se da el sobrecruzamiento y recombinación genética, es decir, el crossing over o el entrecruzamiento, ¿no? En el paquiteno aquí ocurre toda esa recombinación genética, ¿no? En el diploteno, pues se da la separación de los cromosomas homólogos, permanecen unidos por los quiasmas, ¿sí? Porque acuérdense que son tétradas en ese momento, ¿sí? Y están unidos por los quiasmas. En la diacinesis, pues obviamente son visibles las cromátides hermanas unidas por el centrómero, las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos unidas por los quiasmas, ¿no? Vean este punto que ven aquí, este punto que ven aquí encerrado, aquí el quiasma es una garantía de que ya hubo un entrecruzamiento entre esos cromosomas, ¿no? Homólogos, ¿no? Y eso garantice, pues, que al momento de haber espermatozoides fecunda el óvulo, pues pues se complete lo que es la parte del ciclo, ¿no? ¿Qué ocurre en metafase 1? Bueno, en metafase 1, las tétradas se conservan unidas por quiasma. Acuérdense que son tétradas. Cuando hablo de tétradas, refiero a esto, ¿sí? En este momento, si ustedes cuentan cuántos brazos de cromátides tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene tétradas. Porque acuérdense que por eso es el resultado de la meiosis, que son 4 células, en este caso haploides, ¿sí? Entonces, los cromosomas se acomodan por sí mismos en el ecuador del uso. La orientación es al azar, ¿sí? Esto es lo interesante, ¿sí? Por eso somos distintos, por eso sus hermanos, ¿sí? Pues, tienen cierto parecido, pero a veces no se parecen, porque todo es al azar, ¿sí? Y quizá a lo mejor Giovanna se parezca más a su mamá, o se parezca más a su papá, o se parezca más a sus tíos, o se parezca más a sus abuelos, qué sé yo, ¿no? Pero es por esto, ¿sí? Por lo que es el entrecruzamiento, ¿no? Y esto es al azar, ¿sí? Es por eso que cuando son dos cromosomas, dos espermatozoides, cuando son gemelos, cuando son los cuates, ¿sí? Es porque son formados a partir de dos espermatozoides y a partir de dos óvulos y contienen diferente información, ¿sí? Y por eso a veces no se parecen, o puede ser un niño, o puede ser una niña. Entonces, esta es la clave, ¿no? De lo que es la metafase, ¿no? Ya me queda menos de un minuto. Si gustan, para terminar el tema una vez, se vuelven a conectar, ¿sí? Los voy a cansar un poquito el día de hoy.